La muerte de mi hijo para quedarse con toda mi fortuna. El reloj de péndulo que había pertenecido a mi padre, y antes a su padre, marcaba las 3 de la madrugada cuando el teléfono sonó con esa estridencia que solo los llamados de malas noticias parecen tener. A mis 78 años, había aprendido a temer ese sonido en horas intempestivas. Con manos temblorosas, no solo por la artritis que me aquejaba desde hacía años sino por un presentimiento sombrío, descolgué el auricular. La voz al otro lado, formal y distante, pertenecía a un oficial de policía. Las palabras que pronunció se grabaron a fuego en mi memoria. Señor Montero, lamento informarle que su hijo Alejandro y su nuera Patricia han fallecido en un accidente automovilístico. El mundo se detuvo en ese instante. Mi Alejandro, mi único hijo varón, el niño de ojos curiosos que había crecido para convertirse en un hombre íntegro, ya no estaba. Mientras intentaba procesar esta información devastadora, el oficial continuó hablando, mencionando algo sobre su nieto, sobre que el pequeño Matías, de apenas 4 años, había sobrevivido milagrosamente y se encontraba en el hospital con heridas leves. En medio de mi dolor, un rayo de esperanza, no lo había perdido todo. Los días siguientes transcurrieron en una nebulosa de trámites funerarios, visitas al hospital y lágrimas que parecían no tener fin. Mi hija Elena, quien vivía en otra ciudad, llegó para el funeral con una eficiencia que en aquel momento agradecí profundamente. Se encargó de los arreglos, de hablar con los médicos sobre Matías, de organizar todo mientras yo me sumía en un duelo que amenazaba con consumirme por completo. Papá, yo me ocuparé de todo, me aseguró con una determinación que me recordó a su madre, fallecida hacía ya una década. Tú solo concéntrate en recuperarte. Y así lo hice, confiando ciegamente en ella, sin sospechar que tras esa aparente fortaleza y generosidad se ocultaban intenciones que jamás hubiera imaginado en mi propia sangre. Matías fue dado de alta una semana después del accidente. Era un niño callado, de grandes ojos oscuros que parecían contener una tristeza impropia para su edad. Los médicos advirtieron que, aunque físicamente se recuperaría por completo, el trauma psicológico requeriría tiempo y posiblemente terapia. Necesita estabilidad, amor y paciencia, nos explicó la psicóloga infantil del hospital. Elena asintió con gravedad, prometiendo que se encargaría personalmente de que recibiera los mejores cuidados. Después de todo, dijo mientras acariciaba el cabello de Matías, ahora somos su única familia. Yo, desde mi sillón de ruedas al que me había confinado temporalmente una caída reciente, observaba la escena con el corazón partido pero agradecido por tener a mi hija y a mi nieto, los últimos vestigios de la familia que alguna vez había construido con tanto amor. La propuesta de Elena llegó 3 días después, mientras cenábamos en el comedor de la casa familiar. Una mansión victoriana en las afueras de la ciudad que había sido el escenario de tantas celebraciones y que ahora parecía demasiado grande, demasiado vacía. Papá, comenzó con voz suave, sirviéndome una taza de té, he estado pensando en la situación de Matías. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Creo que lo mejor sería que yo me hiciera cargo de él. Mi casa en Madrid tiene espacio suficiente, y podría inscribirlo en un buen colegio allí. La propuesta parecía razonable. Elena, aunque nunca se había casado ni tenido hijos, tenía una situación económica estable como ejecutiva de una multinacional. Además, a mis años y con mi salud deteriorándose, ¿qué futuro podría ofrecerle yo a un niño pequeño? Por supuesto, vendríamos a visitarte regularmente, añadió, tomando mi mano entre las suyas. Y cuando te sientas mejor, podrías pasar temporadas con nosotros en Madrid. Asentí, convencido de que era la mejor solución para todos, especialmente para Matías, quien necesitaba reconstruir su vida lejos de los dolorosos recuerdos que esta casa seguramente le traería. La partida se programó para la semana siguiente. Durante esos días, observé cómo Elena organizaba meticulosamente el traslado, empacando la ropa de Matías, seleccionando algunos juguetes y fotografías familiares. El niño permanecía mayormente silencioso,
respondiendo con monosílabos cuando se le hablaba, aferrándose a un viejo oso de peluche que había sido su compañero desde la cuna. La noche antes de su partida, Matías se escabulló hasta mi habitación y, sin decir palabra, se acurrucó junto a mí en la cama. Lo abracé, sintiendo su pequeño cuerpo temblar ligeramente. Todo estará bien, mi niño, le susurré, intentando convencerme también a mí mismo. La tía Elena cuidará bien de ti, y pronto iré a visitarlos. Él asintió contra mi pecho, y poco después su respiración se volvió regular, señal de que se había quedado dormido. Esa noche, mientras contemplaba su rostro inocente bajo la tenue luz de la lámpara, hice una promesa silenciosa a mi hijo fallecido: cuidaría de Matías como si fuera mi propio hijo, asegurándome de que nunca le faltara nada, ni material ni emocionalmente. La mañana de la partida, un taxi esperaba frente a la casa para llevarlos al aeropuerto. Me despedí de Matías con un abrazo que intenté llenar con todo el amor que sentía por él. «Pórtate bien con la tía Elena», le dije, ajustando su pequeña bufanda. «Y recuerda que el abuelo siempre estará aquí para ti». Elena me abrazó también, prometiendo llamar apenas llegaran a Madrid. Los vi alejarse desde el porche, Matías girándose una última vez para agitar su manita en despedida. Algo en esa imagen, en la forma en que Elena sujetaba firmemente el hombro del niño, me provocó una inquietud que no supe explicar en ese momento. Pero la descarté como parte de la ansiedad natural por la separación, confiando en que mi hija cumpliría su palabra. Las primeras semanas transcurrieron según lo esperado. Elena llamaba regularmente, poniendo a Matías al teléfono para breves conversaciones en las que el niño parecía estar adaptándose gradualmente a su nueva vida. Me contaba sobre su escuela, sobre un parque cercano donde Elena lo llevaba a jugar, sobre una mascota, un hámster que le habían regalado y al que había nombrado Coco. Yo escuchaba ávido cada detalle, construyendo en mi mente imágenes de su nueva cotidianidad, consolándome con la idea de que, a pesar de la tragedia, mi nieto tendría una infancia feliz. Sin embargo, con el paso de los meses, las llamadas se volvieron menos frecuentes. Las excusas de Elena variaban: estaba ocupada con el trabajo, Matías tenía actividades extraescolares, la diferencia horaria dificultaba la comunicación. Cuando finalmente lograba hablar con Matías, sus respuestas se habían vuelto mecánicas, como si estuviera recitando un guión preparado. La inquietud que había sentido el día de su partida comenzó a crecer, transformándose lentamente en una sospecha que me resistía a nombrar. Fue Carmen, mi enfermera y compañía desde hacía años, quien finalmente verbalizó lo que yo no me atrevía a pensar. «Don Roberto», me dijo una tarde mientras me ayudaba con mis medicamentos, ¿no le parece extraño que su hija siempre tenga excusas para no traer al niño de visita? Ya han pasado 6 meses. Sus palabras fueron como una piedra arrojada a un estanque en calma, creando ondas de preocupación que no pude ignorar. Esa noche, incapaz de conciliar el sueño, tomé una decisión: viajaría a Madrid para ver a Matías con mis propios ojos, para asegurarme de que estaba bien. A la mañana siguiente, le pedí a Carmen que hiciera los arreglos necesarios, reservando vuelos y un hotel cercano al domicilio de Elena. No la avisaría de mi visita, algo me decía que la sorpresa era necesaria para descubrir la verdad, cualquiera que ésta fuera. El viaje a Madrid fue agotador para mi cuerpo envejecido, pero la determinación me mantuvo en pie. Llegué a la dirección que tenía registrada como el hogar de Elena, un elegante edificio de apartamentos en un barrio exclusivo. El portero, tras mi insistencia y una generosa propina, confirmó que efectivamente mi hija vivía allí, en el ático. ¿Y su sobrino?, pregunté casualmente. ¿Un niño pequeño, de unos 4 o 5 años? El hombre me miró confundido. La señora Montero vive sola, señor. Nunca he visto a ningún niño con ella. Sus palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. ¿Dónde estaba Matías? ¿Qué había hecho Elena con él? Con el corazón latiendo dolorosamente contra mis costillas, subí al ático. Elena abrió la puerta y su rostro registró una sucesión rápida de emociones: sorpresa,
alarma y finalmente una compostura forzada. Papá. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaste que venías? Entré sin esperar invitación, mis ojos recorriendo ávidamente el lujoso apartamento en busca de cualquier señal de la presencia de Matías, un juguete, ropa infantil, el hámster del que me había hablado. Nada. El lugar era el hogar de una mujer soltera sin ninguna evidencia de que un niño hubiera puesto un pie allí jamás. ¿Dónde está Matías?, pregunté directamente, mi voz temblando no de debilidad sino de una ira que comenzaba a bullir en mi interior. Elena palideció, balbuceando algo sobre un campamento escolar, una excursión, pero sus excusas sonaban huecas incluso para ella misma. No me mientas más, Elena, la interrumpí. El portero me ha dicho que vive sola. Nunca ha visto a ningún niño aquí. ¿Dónde está mi nieto? El silencio que siguió a mi pregunta pareció extenderse eternamente. Finalmente, Elena se dejó caer en un sillón, su fachada de seguridad desmoronándose por completo. Está en un internado, admitió finalmente, evitando mi mirada. Un lugar muy bueno, con todas las comodidades. Pensé que sería lo mejor para él, considerando mi trabajo y mis viajes constantes. Pero había algo en su tono, en la forma en que sus dedos jugueteaban nerviosamente con el borde de su blusa, que me dijo que no estaba obteniendo toda la verdad. Quiero verlo, exigí. Ahora mismo. Llévame a ese internado. Elena comenzó a enumerar razones por las que eso no era posible, estaba lejos, no se permitían visitas sin previo aviso, interrumpiría su rutina. Cada excusa aumentaba mi convicción de que algo estaba terriblemente mal. O me llevas con Matías ahora mismo, dije con una calma que no sentía, o llamaré a la policía y denunciaré su desaparición. La amenaza surtió efecto. Elena, viendo que no tenía escapatoria, finalmente confesó la verdad, o al menos parte de ella. Matías no estaba en un internado de élite. Estaba en un orfanato en las afueras de la ciudad, registrado bajo un nombre diferente. No podía cuidarlo, papá, se justificó, lágrimas que no supe si eran genuinas deslizándose por sus mejillas. Mi vida, mi carrera, un niño lo habría complicado todo. Además, él estaba tan traumatizado por el accidente, apenas hablaba, tenía pesadillas. Necesitaba atención profesional que yo no podía darle. Cada palabra que salía de su boca me hería como un puñal. ¿Cómo podía hablar así de un niño que había perdido a sus padres, que nos tenía solo a nosotros en el mundo? ¿Cómo podía mi propia hija, a quien había criado con valores de familia y compasión, haber abandonado a su sobrino huérfano? El viaje al orfanato fue el más largo de mi vida, a pesar de que apenas duró 40 minutos. Elena condujo en silencio, mientras yo intentaba contener la mezcla de rabia, dolor y culpa que amenazaba con ahogarme. Culpa, sí, porque yo había confiado en ella, había puesto el bienestar de Matías en sus manos sin cuestionar, sin verificar, demasiado sumido en mi propio dolor para ver lo que sucedía frente a mis ojos. El orfanato resultó ser un edificio gris y deprimente en un barrio industrial, nada parecido a la institución de calidad que Elena había insinuado. La directora, una mujer de mediana edad con expresión cansada, nos recibió con evidente sorpresa. No esperábamos visitas para Miguel, dijo, utilizando el nombre falso bajo el cual Elena había registrado a Matías. Normalmente los niños sin familia no reciben muchas visitas. Cuando finalmente vi a Matías, mi corazón se rompió en 1000 pedazos. El niño alegre y vivaz que había conocido, a pesar de su trauma, había sido reemplazado por una sombra silenciosa. Estaba más delgado, su ropa era genérica y gastada, tan diferente de las prendas cuidadosamente seleccionadas que había empacado Elena meses atrás. Pero lo peor eran sus ojos, habían perdido ese brillo de curiosidad infantil, reemplazado por una mirada apagada que había visto demasiadas veces en veteranos de guerra. Al principio no me reconoció, o quizás no se atrevió a creer que realmente estaba allí.
Fue solo cuando me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mis articulaciones, y le mostré el viejo reloj de bolsillo que siempre había fascinado a Alejandro de niño y que ahora llevaba conmigo como un talismán, que algo pareció despertar en su mirada. Abuelo, susurró, su voz tan pequeña que apenas la escuché. Y entonces, como una represa que finalmente cede, se lanzó a mis brazos, sollozando con una intensidad que sacudió su pequeño cuerpo. Lo abracé con fuerza, mis propias lágrimas mezclándose con las suyas, jurando silenciosamente que nunca más permitiría que fuera Eilig.